El ministro de Industria y Comercio de MIPYME, Víctor Ito Bisonó, está con nosotros. Buenos días, ministro. Muy buenos días, Cristian. Placer estar aquí contigo. Qué bueno tenerle por acá. Sobre todo porque no mencioné una condición que es muy importante, no diría que más que todas estas responsabilidades de Estado. Pero usted es de la misión que acudió a Washington para discutir el tema aranceles, que es muy sensitivo a los fines de la estabilidad económica de la República Dominicana. Y quisiéramos comenzar con ese tema de los aranceles. Porque primero la misión, ustedes, los comisionados, dieron algunos detalles, pero hubo una conversación, uno supone que habrá respuesta, hubo otra conversación. El miércoles último hubo una conversación entre el presidente Abinader y el secretario de Estado Marco Rubio. Se habló de Haití y uno quiere suponer, al menos yo quiero suponer, que se habló de los aranceles para sensibilizar. Rubio, por fortuna, conoce muy bien República Dominicana y el impacto de todo esto. Pero vayamos a esa primera reunión. Repito, ustedes dijeron de lo que se trató, pero ¿qué podría seguir si hubo un tiempo que se dio para respuesta o para un segundo encuentro o para cotejar números? Porque dicen que el encargado, el secretario de Comercio, como que nos tomó algunas faltas de algunas cosas menores, pero que están por ahí y que podrían haber servido de excusas para algunas de las medidas de ellos que evidentemente no son recíprocas, porque en el intercambio comercial Estados Unidos está una ventaja enorme. Cuéntenos. Bueno, a ver, Cristian, y te voy a dar alguna primicia. Ah, bueno, maravilloso. Porque hemos estado poco en la prensa y donde he estado, bueno, no han tenido las mismas preguntas. Pero yo creo que es el momento oportuno para contarles cómo nosotros hemos recibido primero las noticias y luego accionado como respuesta. Lo primero que hay que decir es que esto es un tema global, todo el mundo lo conoce, no es República Dominicana. Cuando el presidente Trump asume que apenas tiene 100 días, ha conmovido el mundo completo. No es solamente China, sino a todos los países, incluso aliados. Japón, el Reino Unido, sabemos México, lo que Canadá. tiene con Canadá, y con temas que van más allá, como cambiarle el nombre al Golfo de México por el Golfo de las Américas. Ahora el Golfo Pérsico. Ahora el Golfo Pérsico, o hablar de que quiere comprar Groenlandia, o que son muchas cosas. Dentro de eso también está República Dominicana, que le toca el 10% base para todo el mundo de gravamen a las exportaciones a los Estados Unidos. Entonces, nosotros comenzamos a tener una comunicación porque no se sabía si era con el Departamento de Estado, si era con el Departamento de Comercio, si era con el USTR, que es como el Ministerio de Comercio Exterior de los Estados Unidos, que depende directamente del presidente de los Estados Unidos, o si era con Mauricio Claver, que es el representante para las Américas del presidente Trump. ¿Hacia dónde se iba a dirigir? No lo sabíamos nosotros, no lo sabía nadie. Y entonces también que un día hay una medida y al otro día hay otra medida. Algunos países comienzan con la medida de 90% y entonces se pone en receso del 90% y se deja el 10%. Entonces tú dices, ¿cómo compito o cómo me afecta? A otros países como México y Canadá tienen un tratado de libre comercio directamente con los Estados Unidos, pero la realidad es que le tienen un 25% de gravamen a los vehículos que exportan a los Estados Unidos, y pareciera como que a ellos les respetaron ese tratado, y sin embargo dentro de ese tratado solamente o se le contempla lo que es, las exportaciones se le descuentan lo que tiene valor agregado del producto de los Estados Unidos.
Entonces, cada uno una modalidad diferente. Entonces, se saca una radiografía de República Dominicana, el presidente Abinader dice, pero esto parece que no hay por dónde buscarle una razón de ser. Balanza positiva para la República Dominicana, para los Estados Unidos, de 6.000 billones de dólares, hablando en números redondos. Nosotros no somos quien causamos migración ilegal. En este momento no hay una migración ilegal de República Dominicana. Por el contrario, la mayoría de los dominicanos que están en los Estados Unidos tienen un estatus legal. Nosotros con presupuesto de República Dominicana paramos la droga que va a los Estados Unidos. 37 toneladas el año pasado. Nosotros no tenemos una relación primaria de inversión o de inversión estratégica China en República Dominicana, que ese es otro tema, que es la principal competencia o el principal enfoque que tienen los Estados Unidos. Esa no es una excusa para República Dominicana, como lo es, por ejemplo, para Perú, o lo pudiera ser para Chile, o lo pudiera ser para otros países que tienen una presencia y que ese es su principal socio, o que tienen inversiones importantes, Bolivia, etcétera. Entonces, con esto, nosotros lo que hacemos es, y tenemos una buena relación con Marcos Rubio, secretario de Estado, con Mauricio Claver, de antes, ya sea Mauricio cuando era presidente del BID, o cuando estaba en seguridad en el primer gobierno de Trump, o Marcos Rubio como senador de la Florida, y ahora como secretario de Estado. Casualmente el presidente acaba de venir de allá y se muestra claramente el contacto, la cercanía sí, en el trato. Entonces, se le envió una carta al Departamento de Estado y al USTR pidiéndole una cita. Bueno, pues nos dieron la cita. Y nos dieron la cita siendo uno de los principales países. ¿A dónde nos dieron la cita? Al USTR, que es la contrapartida casualmente del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, permanente, de trabajo, porque es de comercio. Entonces, ahí el presidente se armó una comisión y fue el canciller, fue el ministro de Hacienda, porque son cosas impositivas, y lógicamente estamos nosotros que somos la contrapartida. Y allá presentamos los argumentos. Te puedo decir que ante una oficina que es muy cerrada, como lo es las aduanas americanas o como es migración americana, que tú vas y llegas y te pones a discutir, te dicen, no, está deportado ya, y no te dan... sin embargo, fueron muy abiertos y receptivos. Incluso dijeron que nos estaban recibiendo porque somos uno de los países que ellos ven como socios y amigos cercanos. Palabra textual, amigos cercanos. Nosotros no somos la 10ª economía, ni políticamente, ni regionalmente, y sin embargo fuimos de los primeros. Y la conversación fue en base a lo que ya te he explicado. Incluso cuando el ministro de Hacienda dice, bueno, y nosotros somos la 8ª economía con balance positivo para los Estados Unidos per cápita, el director Greer del USTR dice, no, para mí son la 6ª, porque en esa lista están los Países Bajos y está Hong Kong y son puertos de transbordo, no economía país. Que es una buena señal, que tuviera el dato, sí. Porque además nos está diciendo, no, ustedes son más que eso para nosotros. Y bueno, nos explicaron que ellos estaban en el proceso de identificar si le iban a dar a los diferentes países un tratamiento o país, o por bloque, por región, o por producto, o por economía, o por... todavía no tenían una planificación, que estaban en ese proceso, pero que le estaban pidiendo a los países y a las comisiones que se habían acercado que prepararan un levantamiento con relación a los informes que anualmente hacía el USTR. En el caso nuestro, tenemos el tema de los ITEVIS a los quesos y a los jamones, un tema de los vehículos que se importan principalmente usados con la sincerización del origen con relación al DERECAFTA, temas de cuotas de importación
que tenemos en República Dominicana. Temas menores, pero que están ahí. Temas menores, pero que están Pero ahí. que es como cuando uno le busca una falta, mira, están ahí. Prácticamente que hay que conversarlo, pero que no son trabas. Claro, y ya la semana pasada se ha mandado un informe por esta comisión, donde estamos entonces diciendo, bueno, mira, esta es nuestra posición, sentémonos a revisarla, pero definitivamente a nosotros estamos solicitando que se nos quite el gravamen, que se quite ese 10 y que volvamos al reconocimiento base de lo que es el DERECAFTA. La ventaja sería bilateral, aunque uno usualmente prefiere discutir cosas por bloque, pero en este muy particular caso sería conveniente que sea una situación particular, lo que tenemos, lo que ustedes tienen, la relación comercial entre los dos y beneficiarnos ambos sin castigo como sería este 10%. Definitivamente, la ventaja que tiene República Dominicana son lo que ya nosotros hemos mencionado con relación a todos los otros países. Y nosotros además tenemos otra ventaja más, y es que hoy día, por ejemplo, nuestras zonas francas, que hablamos de 200.000 empleos directos y más de 600.000 indirectos, la mayoría de las empresas que producen en zona franca y que exportan al principal mercado, que son los Estados Unidos, son empresas americanas. O sea, que son la propia economía americana que viene, hace una inversión aquí, que genera empleo, pero que exporta hacia los Estados Unidos. Castigar a empresas norteamericanas. Y entonces, ¿qué son los productos? Son medical device, o sea, son productos que están bien claros y definidos, que son de seguridad para los Estados Unidos, porque son productos médicos, son productos eléctricos, y en el caso nuestro, además, nos estamos preparando para entrar a mediano y largo plazo con el tema de los semiconductores, que es una prioridad de seguridad nacional también para ellos. Y en esto hay temas que son muy técnicos, que no son solamente de enunciado de políticas. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí una fábrica que es americana, una de ellas, porque tenemos 3 molinos de tela, uno coreano, uno canadiense y uno americano. El americano que exporta hacia los Estados Unidos no es el 10 que paga, que ya están pagando, es el 6 que está pagando. Okay. ¿Por qué? Porque parte de la materia prima, que es más de un 20% del componente de los artículos que ellos confeccionan y exportan, es americano. Yeah. Entonces, la materia prima americana no paga impuestos y se le descuenta el 10%. Entonces, todas estas son cosas. Hay rejuegos y particularidades que se pueden tratar, negociar y cambiar. Continuamos este encuentro extra con Víctor Ito Bisonó, el ministro de Industria y Comercio y MIPYME de la República Dominicana. Ministro, esta fue la parte de la comisión oficial designada por el presidente Abinader. ¿Usted tiene alguna información, algún adelanto, si el presidente tomó parte de la agenda que presentó la comisión al responsable de comercio norteamericano y la habría tratado con Rubio en la reunión del miércoles pasado? O sea, si hay algo, yo quiero suponer, y lo he comentado en radio y aquí en televisión, quiero suponer que además de Haití, ese tema ya lo trataron de forma directa, que Rubio es la tercera figura de la administración Trump y ahora también tiene el tema de seguridad en sus manos, lo que le da más poder y mucho más confianza al presidente Trump. No, definitivamente es público, porque el presidente además, el viaje a Washington es porque una comisión de los legisladores americanos anualmente le dan un reconocimiento con temas de los valores de la democracia y la libertad a una persona importante, y en este caso se lo dieron al presidente Abinader. Y en su discurso, en sus palabras, él planteó su posición de que no había razón de por qué a República Dominicana cargarle el 10%, que no veía ninguna justificación, que por el contrario, nosotros deberían de darnos un plus y darnos un extra. Y yo estoy seguro que sí, que esa es una conversación obligada en este momento, pero dejemos que el presidente, hoy es sábado, ¿verdad? Dejemos que el presidente el lunes dé su primicia y dé su respuesta, quizás en la semanal, como siempre lo hace.
Al margen de ese 10%, suponiendo que no esté el 10%, los economistas han examinado que si la economía de los Estados Unidos se afecta por esta guerra arancelaria y ya se comienzan a ver visos de afectación, e incluso el responsable de la Reserva Federal adelantó el daño que ya está sufriendo la economía norteamericana con esto. Y ha enfrentado abiertamente al presidente, que lo amenazó. Y como somos el principal socio, las exportaciones, la mayoría van a Estados Unidos, y también la mayoría de turistas las recibimos de Estados Unidos, evidentemente que cualquier daño, cualquier gripecita allá, es una pulmonía por acá. Entonces, en ese sentido amplio, en esa visión amplia, usted que es responsable de MIPYME, que es un sector muy importante en las mismas zonas francas, se estarían examinando alternativas, posibilidades de adelantarnos a posible daño de la economía norteamericana y por consiguiente repercusión a la nuestra. Mira, esto es muy complejo, porque donde hay igualdad, bueno, pues no hay ventaja, sino algún tipo de competencia propia. Si le dejan el 10% a todo el mundo, van a estar igual de condiciones. Yo vería más que nada un impacto en las remesas que pudieran enviar los dominicanos hacia República Dominicana, que estamos hablando de un 10-12% del PIB, que es muy importante. Si hay una baja en el poder adquisitivo de las personas que en el segmento de ganar menos de $50,000 en los Estados Unidos, menos de $100,000 en los Estados Unidos, se pudieran ver con una inflación en los Estados Unidos. Por ejemplo, en esta semana, el jueves de esta semana, ya se veían en los reportes que los vehículos habían subido $2,000 y $3,000, que para el americano es mucho. Y esto es producto del arancel del 25% de los vehículos que van de Canadá o que van de México y de Canadá, exactamente, o componentes. Ahora, ¿cómo funciona eso? Bueno, funciona que ese 25% que le están poniendo en México y Canadá está buscando ya cómo trasladarse, y entonces ya están viniendo a visitar República Dominicana a ver cómo se instalan lo que hacen, lo que son todos los componentes electrónicos para comenzar a fabricarlo aquí, que de hecho ya tenemos 2 fábricas en Santiago, entonces, que se llaman Arnet, todos los alambres del carro, exactamente. Entonces, así mismo también funcionan otras fábricas que no solamente quieren no pagar el 10 o el 25, sino que quieren estabilidad y seguridad. Entonces nosotros, por ejemplo, el jueves de esta semana que pasó, tuvimos en la zona franca de La Vega, inaugurando una ampliación de una compañía que se llama Shakira, y a la misma vez comenzando otra ampliación actualmente. Es una compañía americana que con la modalidad nueva de que tú mandas hacer una camisa o un uniforme o un par de tenis o 10 pares de tenis o 1,000 pares de tenis con tu propio diseño y te lo mandan al otro día por UPS. Epa. Y eso está en boga y creciendo. Entonces nosotros estamos recibiendo una serie de inversiones que es lo mismo. Hoy es sábado. Ayer viernes nosotros fuimos a DP World a anunciar una inversión de $760 millones. ¿Americana también la compañía o no? No, esta es de Dubái. Dubái. Pero Dubái es contraria a los chinos, por ejemplo. Es socia de los americanos. O le da seguridad a los americanos. Tranquilidad. Entonces, cuando tú ves que hay una inversión de esa magnitud, es porque hay un ejercicio de presente y futuro, claro, de mucha estabilidad, de mucha confianza, de mucho crecimiento, porque el dinero no va donde no tiene seguridad de crecimiento y de retorno. A propósito de eso, la situación con los chinos, la señora Lea Francis Campos, nominada para ser embajadora, cuando acude al Senado dice, no, yo voy a combatir la maligna incidencia china en la región.
Nosotros ya, el gobierno dominicano ha tenido cuidado, incluso cuando Abinader sube, dice que en ámbitos estratégicos no hay inversión china. Los norteamericanos, el principal socio, pero a veces aprietan mucho. ¿Cómo manejarse en esa situación? Porque los chinos son una realidad, son importantes, tienen unas grandes inversiones en la región y en un mundo multipolar es importante también tener canastas en China, que es BRICS, de ahí está Rusia y una parte de quizá a nivel de inversión de conjunto mucho más grande que la de los Estados Unidos. ¿Cómo manejarnos? Porque ya la advertencia está hecha. Bueno, lo primero es que los Estados Unidos tienen relaciones con China Exacto. y tienen relaciones con Rusia. Desde el siglo pasado. Bueno, entonces nosotros no somos ni pro ni contra. Exacto. En el caso de lo que yo visualizo, lo que hay que ser realista. Entonces, ¿de dónde viene la remesa nuestra? Estados Unidos. 85%. So, ¿A dónde van nuestras exportaciones? Estados Unidos. ¿Qué por ciento es? Casi 55%. 85%. 85. Sí, 80%, más o menos. ¿De dónde vienen los turistas? La mayoría. Estados Unidos. Entonces, no es que nosotros querramos o no querramos. Claro que tenemos que diversificarnos. El sueño de cualquier exportador y de cualquier país es venderle, aunque sea un artículo de lo que se produzca a China, que son 1.400 millones de habitantes. Y te hacen un cálculo, si cada chino compra, aunque sea, que sé yo qué, bueno, pero del dicho al trecho, hay mucha distancia. La realidad nuestra es que nuestro socio comercial, primero, y de seguridad, y de estrategia, y incluso de segunda residencia, porque son 2 millones de dominicanos que viven en los Estados Unidos, son los Estados Unidos. Claro, para que no se nos quede, que tenemos ya 2 minutos. El tema del cine, Trump, que sorprende a cada minuto al mundo, ahora habla de un 100% a las películas que se hacen fuera de los Estados Unidos. Nosotros tenemos un mercado importante, bajó mucho cuando se presentó la propuesta pero ya de Trump reforma. dijo que lo estaba estudiando para retirarlo. Entonces, es un tema, no sé, como no hay definición, si la comisión podría incluir esto, porque la industria del cine, aunque el ministro de Hacienda fue encima de ella cuando presentó su propuesta y algunos la minimizaron, pero es muy importante económicamente y culturalmente para este país. Yo fui como legislador de lo que trabajé con Manuel Jiménez en la ley. Bueno, excelente. Bueno, usted que la conoce muy bien. Y en ese momento siempre lo cuento que Juan Hernández, que siempre tenía una sonrisa, tú no sabías si estaba riendo o... Pero daba duro. Me decía, estaba en contra de los incentivos. Y yo le decía, pero Juan, tú no le estás dando 30 de incentivos, ellos te están dando 70. Decía, ¿cómo así? Dice, pero no existe, hoy día tú tienes 100 de cero. Exacto. Y claro, la ley maduró, ya la ley es otra cosa, estamos en otra etapa, se puede revisar, pero sin lugar a duda, que cualquier cosa que se plantee que afecte a un sector productivo de la República Dominicana, nosotros estamos en la obligación de presentarlo y defenderlo. Pero lo del cine fue la semana pasada. Claro, y vuelvo y te repito, él dijo un día le voy a poner 100 y al otro día dijo, bueno, lo vamos a revisar. Veremos qué es lo que hay. Brevemente, mi pyme, Zona Franca, ¿eso va bien? Va muy bien. Yo sé que muchas veces se dice, bueno, ¿dónde está? Porque a mí no me ha llegado. Somos 11 millones de dominicanos, pero los números están ahí. Lo que habla el Banco Central, lo que hablan los calificadores extranjeros. Nuestra zona franca están exportando 8.600 millones. El primer cuatrenio de este año creció un 11%. O sea, vamos vertiginosamente acelerados, creciendo. Lo mismo que pasa con la MIPYME. Nuestra plataforma de financiamiento, tanto por los desembolsos que da el Banco Central a los bancos privados para que lo pongan en manos de MIPYME o dentro de Porro MIPYME, que es una cartera mucho más pequeña, van acelerándose y se van incorporando mucho más industriales dominicanos a la venta y a la exportación incluso, y a la diversificación. Yo pongo un ejemplo que me da mucha satisfacción verlo, que es el de los cosméticos en República Dominicana.
ha crecido más de un 300%, y son pequeñas MIPYME que exportan a mercado del Caribe, a los Estados Y un chin Unidos. aquí, un chin allá, Se se hace. va llenando el buche. Ministro, muchísimas gracias. A ti. Importante esta actualización sobre temas fundamentales para el país. Bueno, las gracias reiteradas a Victorito Bisonó, ministro de Industria y Comercio de MIPYME, por estar con nosotros. Severo Rivera tiene al actor dramaturgo Claudio Rivera, director del Teatro Guloya. Vamos a quedarnos con Claudio y con Severo. Adelante.